¿Cuántas veces he dejado de intentar las cosas solo porque antes de siquiera empezar a hacerlas, yo ya decidí que no soy lo suficientemente buena para hacerlas, para siquiera intentarlo? Hoy culmino la primera semana haciendo el camino del artista y estoy sorprendida de todo lo que esta semana me trajo. La primera vez que yo escuché hablar sobre el libro El Camino del Artista fue allá por 2019, 2020. Estaba buscando un regalo para el que en ese momento era mi novio y pues yo quería regalarle algo que lo ayudara a desarrollar y exponenciar su creatividad. Entonces me encontré con el libro El Camino del Artista y me pareció súper interesante desde ese momento, pero pues la verdad es que no me hacía sentido leerlo porque yo no me consideraba siquiera una persona creativa, no me consideraba un artista, ¿no? En ese momento estaba aprendiendo fotografía, pero pues no era muy buena. Me gustaba mucho escribir desde siempre y escribía poesía o escribía diarios o cartas, pero pues tampoco lo veía como algo relevante. Entonces, pues terminé dejándolo porque no me pareció que encajara conmigo en ese momento y no me lo volví a encontrar, por así decirlo, o no volví a pensar en él hasta 2024, que volví a verlo y decidí comprarlo. Pero en ese momento pues lo compré y lo arrumbé por ahí y lo olvidé, la verdad. Pero ya tenía tiempo o meses pensando en hacer este proceso del camino del artista y no lo había hecho por alguna u otra razón. Entonces, hace unos meses decidí que era momento y primero descubrí que el libro que había comprado en ese momento, en el 2024, era la segunda parte del Camino del Artista. Entonces lo primero que tuve que hacer es comprar la primera parte del Camino del Artista y bueno, tomé la decisión de comenzarlo. Esta semana habla de muchísimas cosas, pero a mí me gustaría destacar 2 puntos que se me hicieron muy interesantes. El primero es el concepto de artista sombra y el segundo es la mala concepción que tenemos sobre el concepto artista. Y es que, ¿qué se les viene a ustedes a la mente cuando escuchan la palabra artista? En mi caso, mi concepción de un artista es alguien extraordinario, alguien que es reconocido por su arte, que vive de su arte, que es súper talentoso, alguien que tiene muchos premios, reconocimientos, una trayectoria larga, pero realmente eso significa ser artista. Julia Cameron, al inicio del libro, dice algo que me pareció muy interesante. Dice que todos somos artistas por naturaleza, todos. Y la verdad, un poco incrédula de esto, me puse a investigar el significado de la palabra y se los voy a leer. Según Internet, un artista es una persona que crea, desarrolla o produce obras de artes utilizando su inspiración, habilidades técnicas y sensibilidad. Entonces me surgió la segunda duda. ¿Qué es una obra de arte? Entonces también me puse a investigar y encontré esta definición. Producto físico o conceptual de una creación humana que expresa ideas, emociones o una visión del mundo. Entonces, tomando en cuenta estas definiciones, Julia Cameron tendría razón y en realidad todos somos artistas a nuestra manera. Todos tenemos el don de crear y todos expresamos de una u otra manera las cosas que para nosotros son importantes externar o compartir. Y la creación viene desde cosas tan simples como la manera en la que arreglamos nuestro cuarto, lo que cocinamos todos los días, las cartas, recados, mensajes que escribimos para nuestros seres queridos, la manera en la que nos decidimos vestir día con día, historias que viven en nuestra cabeza de lo que pudo haber pasado o no pasó, hasta cosas mucho más complejas, por así decirlo, como el arte más intencionado, la escritura, la fotografía, la danza, el cine, la música. Cuando fui consciente de esto, me vino una pregunta muy específica en la cabeza de qué hubiera pasado si yo desde pequeña o cualquier persona desde que son niños les quitan estas malas concepciones que tenemos de el concepto artista o del arte. Y es ahí cuando empecé a encajar muchas de las partes de este capítulo, como el concepto de artista sombra, que Julia Cameron, nuevamente la autora del libro, lo describe como una persona que es apasionada por el arte y vive acercándose al arte de diferentes formas, como rodeándose de personas que crean, buscando inspiración, asistiendo a eventos donde pueda tener ese acercamiento que tanto busca y anhela con el arte, que no se permite o no se atreve a entrar de lleno al arte como creador mismo, porque le da miedo, porque no se considera totalmente bueno, porque piensa que le falta experiencia, que los demás son mejor que él o que ella, y que no cuenta con las herramientas o con el talento o con lo que sea que se necesite para denominarse
a él mismo artista. Y entonces para mí fue muy fuerte darme cuenta que durante muchísimos años yo fui esa persona que se rodeaba de personas creativas, que admiraba a personas por sus creaciones, que trataba de siempre tener acercamientos con el arte, ya sea en exposiciones, en museos, en eventos, en todo lo que pudiera, pero jamás se atrevía a crear, jamás. Por el miedo de que dirán, porque puede salir mal, porque tienes que ser un poco más vulnerable, por miles de cosas. Entonces esta primera semana me hizo pararme un poco en seco y cuestionarme cuántas creencias he cargado a lo largo de mi vida que me han hecho detenerme a hacer las cosas. ¿Cuántas veces he dejado de intentar las cosas solo porque antes de siquiera empezar a hacerlas, yo ya decidí que no soy lo suficientemente buena para hacerlas, para siquiera intentarlo? ¿A dónde quiero llegar? Pero más importante de eso, las acciones y las decisiones que he estado tomando a lo largo de mi vida, ¿me están acercando a lograrlo? ¿O me están alejando? ¿O están cambiando de dirección guiadas solamente por el miedo, las inseguridades y las concepciones que tengo en la cabeza? Todavía estoy a tiempo, ya se me fue la vida, todavía tengo derecho a soñar, a sentir, a observar, a crear, o ya es demasiado tarde. ¿Estoy viviendo la vida que deseaba y que deseo vivir o estoy viviendo simplemente en automático? Por todo lo mismo que ya comenté anteriormente. Esta es apenas la primera semana del Camino del Artista y yo creo que queda muchísimo por recorrer, pero más importante aún, muchísimo por descubrir, porque creo que este libro, que pues se presenta un poco como un libro que te ayuda a reconectar con tu creatividad, creo que va más bien un poco de la mano a que te ayuda un tanto a reconectar con tu esencia, volver a conocerte y romper un poco las barreras que tú mismo o que por algunas creencias heredadas o impuestas por cualquier persona has estado siguiendo a lo largo de los años. Entonces, pues estoy emocionada por lo que viene, un poco nerviosa por lo que puedo llegar a descubrir, pero muy abierta al cambio. Si me llevo algo de estos primeros 7 días es que la creatividad vive en todos. La creatividad no es algo que se tenga que crear, es algo que con lo que se tiene que conectar y que se tiene que dejar de reprimir y dejar de controlar. Y pues bueno, en mi Instagram estaré compartiendo muchas otras reflexiones semana con semana, porque creo que cada capítulo, como pudieron notarlo, está lleno de temas que se pueden desarrollar por sí solos. Entonces en Instagram voy a estar profundizando un poco más en todos estos temas. Voy a estar compartiendo más sobre las tareas que te pone el libro, las citas con el artista, que es uno de los requisitos semana con semana que te pide el libro también, las hojas matutinas, que también es algo que constantemente se tiene que hacer semana con semana. Y pues si llegaste hasta aquí, te agradezco muchísimo que me acompañes en este proceso. Si tienes cualquier duda o comentario, por favor déjalo en los comentarios, porque me encantaría que este proceso no solamente se volviera mío, sino en algo que pudiera ayudar a los demás también a conectarse con su voz, con su creatividad, con su esencia, encontrarse, cuestionarse o simplemente romper con barreras, creencias, bloqueos o malas concepciones de conceptos que nos han enseñado a lo largo de nuestras vidas. Y pues nos vemos la siguiente semana en la segunda semana del Camino al Artista. Bye.